Hola, hola amigos queridos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Conectados con Agricultura, aquí de 11 a 1 como todos los días y retransmisión diaria del programa por la señal 31 y 841 de GTD y Telefónica del Sur también. Además usted participa con su WhatsApp al más 569 42 48 98 04. Saludamos como todos los jueves a Magdalena Mervilá, que ya está ahí en pantalla. ¿Cómo estás, Magdalena? Gusto saludarte. Muy bien, Checho. ¿Cómo estás tú y cómo están todos ustedes? Gracias a Dios, todavía paradito. Sergio, ¿cómo está Sergio Vitar, que ya se incorporó también? ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, Checho, gracias. Magdalena, hola, buenos días. ¿Cómo estás, Sergio? Gusto verte. Igualmente, gracias. Muy bien, tenemos varios temas, más o menos se han mantenido los temas durante la semana. Tenemos el tema de la acusación constitucional al ministro del Interior, la situación de Carabineros, la reforma de pensiones, sigue el caso COVID-19, por cierto, la violencia del sur. Ahora quemaron 8 máquinas forestales en Contulmo. El empeño del gobierno por promover la participación del plebiscito, ¿no es cierto? La acusación de Mañalich también, esta funcionaria Albagli que dijo que le habían pedido que manipulara los datos. Son los temas básicamente que están llenando la agenda noticiosa de esta semana. Y por supuesto, la vuelta mía a la televisión es el titular de la semana. Claro. El titular de la semana, ahí con el programa Café Cargado los días sábados de 11 a 1. Bueno, fuera de broma, amigos queridos, yo creo que todo está bien, pero hay que ponerle una cuota de racionalidad. Quiero mostrar a esta diputada Orsini, ¿no es cierto?, que propone refundar las fuerzas de orden y seguridad. Creo que es el momento de cerrar la PDI y Carabineros. Fíjate que primera vez que estoy de acuerdo con alguien del Frente Amplio. Yo creo que sería muy bueno que cerráramos Carabineros y la PDI para que efectivamente la gente empiece a valorar el trabajo que hacen las policías. De verdad que creo que tenemos muchos problemas con las policías, este ocultamiento muchas veces, esta falta de disciplina, de no atenerse 100% a los protocolos, pero estamos hablando de instituciones que tienen unas 60.000 miembros, y obviamente que en 60.000 personas el porcentaje de gente que se sale de los protocolos es ínfimo. Yo ya vengo haciendo toda esta semana el cálculo que si uno divide la corrupción de Carabineros por el número de Carabineros, o divide, por ejemplo, la corrupción de los políticos por el número de políticos, el porcentaje de Carabineros es bajísimo, porque la base obviamente es mucho más grande. Entonces, aquí creer que esto es una cosa sistemática, a mí me parece que es un error, y también me parece que es un error que las instituciones permanentes de la República sean atacadas de la forma que está siendo atacada por razones más bien ideológicas. Es cierto que hay que hacer cambio en Carabineros, pero llegar una diputada, llegar a proponer que es el momento de cerrar la PDI y Carabineros, a mí me parece que está fuera de toda racionalidad. Sergio, parte tú hoy día. Bueno, te quería hacer una pregunta primero a propósito de tu tarea en la televisión. Sí. Y me interesa, lo hago en serio. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo te aproximas como periodista a un programa de radio y a un programa de televisión? ¿Qué tienes que hacer distinto? Mira, ¿Cómo comunicas distinto? Yo me he propuesto hacer algo distinto. Yo estoy muy preocupado por la situación del país en general, la polarización que hay, qué sé yo. Entonces, en la televisión, yo estoy llevando las dos miradas frente a los temas de la semana. De hecho, llevé al ministro del Interior y llevé a Meo la semana pasada. Esta semana vamos a tener a José Antonio Caz y a Girardi. Mucha gente se molesta, ¿para qué lleva ya este? ¿Para qué lleva este otro? Pero yo creo que
uno tiene que tratar de hacer un aporte, y la verdad, primero le hago una entrevista humana a los invitados para que conozcan que detrás de ese político con ideas, ¿no es cierto?, con frases, hay un ser humano. Yo creo que eso es bueno para empezar a entendernos. Y después, al escuchar las dos visiones, creo, Sergio, como lo he hecho yo aquí en la radio, que creo que de alguna forma algo se acerca. ¿No es cierto? Nosotros podemos tener muchas diferencias, pero te aseguro que si empezamos a revisar toda nuestra relación en materia comunicacional, hemos estado mucho más de acuerdo que en desacuerdo. Y hoy día pareciera ser que en la sociedad estamos mucho más en desacuerdo que en acuerdo. Y es importante porque yo no me imagino desarrollándose el país con este nivel de polarización que hay y de odio. Entonces, contestándote a tu pregunta, mi aproximación a la televisión, quiero aportar una mirada un poquito distinta, por supuesto que la televisión es más show, tenéis que hacer un poquito más de espectáculo, en términos que hay momentos de la cosa humana y hay momentos del café cargado donde se le hacen las preguntas más puntúas, pero básicamente el objetivo que yo persigo es ese que te acabo de decir. Ahora, en televisión tú juegas más con la emoción, en la radio más con la razón. Sí, claro. ¿Es así? Así es. ¿Tanto eso tiene que cambiar la forma de aproximarte? Bueno, es cierto, porque la televisión, a pesar de que hoy día en la radio estamos saliendo por streaming, la televisión en luces, colores, imágenes, sonido, es mucho más... están todos los sentidos puestos ahí. En la radio básicamente la gente puede estar haciendo otra cosa y puede estar escuchando, así que la aproximación es un poquito distinta, pero sin perder la esencia. Yo no quiero perder mi esencia porque a mí me han invitado a la televisión por ser como soy, no para que haga un personaje que no soy. Entonces yo voy a mantener mi esencia con la pasión para defender mi idea y todo lo demás, pero con esa mirada que te expliqué. Y no, yo quedé muy contento con el primer programa. Ahora es un horario complicado, tenemos que construir sintonía, pero no me preocupa porque en este programa también cuando partimos con muy poca sintonía, era un horario que no... ¿Quién te va a escuchar a las 11 de la mañana? Y hoy día somos el programa más escuchado de la radio, así que yo creo que esos son los desafíos interesantes, Sergio. Pero vamos al tema de Carabineros, porque yo no soy noticia. Vamos al tema de Carabineros y me gustaría conocer tu opinión. Lo que viene en el mundo para adelante, porque yo trato de mirar no solo los conflictos de inmediato, sino para dónde van las cosas. Vamos a tener sociedades cada vez más complejas, vamos a tener probablemente expresiones sociales de movilizaciones sociales activadas también por las redes, por la mejor preparación de la gente que tiene más conocimiento, más educación y por lo tanto va a tener más capacidad de intervención y va a haber más movilizaciones sociales. Las movilizaciones sociales en todo el mundo arrastran violencia cuando se insertan en ellas grupos que lo que quieren es aprovecharse de las movilizaciones sociales para crear violencia. Por ejemplo, estas últimas manifestaciones en la Plaza Italia a mí me han llamado la atención porque me han dicho que hay una serie de panfletos que se tiran diciendo que no hay que ir a votar en el plebiscito. O sea, pareciera haber ahí, en mi convicción, grupos más bien anarquistas, que lo que no buscan un camino u otro que es legítimo tenerlo, sino de paralizar o de destruir. Entonces, eso va a venir hacia el futuro. Lo estamos viendo en todos los países y por lo tanto tienes tú que tener policías preparadas para esa tarea, que tengan la capacidad de mantener un orden respetando derechos humanos y al mismo tiempo tener instrumentos que permitan manejar a veces grandes cantidades de personas. Si es una manifestación de 20 o 30, el poder físico de una policía habitual puede contener, pero si tiene 10.000 personas, el cuadro es completamente distinto. Tienes que tener acuerdos con las organizaciones que van a hacer las marchas, tener autoprotección, si uno entiende que las marchas son parte de la democracia, pero que se hagan pacíficamente y se expresen. Entonces, la tarea y el desafío hecha esa introducción no es cerrar, no es eliminar. No podemos funcionar en una sociedad contemporánea ni la democracia que transfiere el orden público a una tarea, a un organismo a la cual le entrega el monopolio de la fuerza.
respetando la ley, para que cumpla la ley de la democracia. Entonces, me parecen muy raras esas declaraciones. Entonces, ¿cuál es la preocupación hoy día? La preocupación hoy día es qué vamos a hacer todos los chilenos para mejorar la policía. Y si hay defectos, enfrentarlos con claridad. ¿Pero con qué propósito? Mejorar la calidad de las policías en democracia. Entonces, y eso hay que preguntarle también a los carabineros. Tú no puedes hacer esto dejando de lado la experiencia de los carabineros. Entonces, me parece bien que se acelere algo que quedó atrasado, que es la comisión que va a preparar una reforma policial para mandarla al Parlamento. Eso tenemos que hacerlo rápido. Hoy día aparece en la prensa el presidente anunciando una comisión técnica que va a preparar estos elementos, porque se atrasó. Y entonces todo se concentra en el director general de Carabineros. Sáquelo a Rosas. Y puede haber razones, un gobierno puede sacarlo. Lo importante es que el fondo, que es la reforma, se haga. Y eso va a estar en conexión con la acusación de Héctor Pérez. Porque ya he visto algunos que dicen, bueno, vamos a presionar al gobierno para que proponga la reforma, y eso entonces nos da a nosotros la tranquilidad. Magdalena. Que está dando. Yo estoy muy de acuerdo con Sergio en la mayoría de las cosas que está planteando. O sea, sin duda en una sociedad moderna uno no puede pensar en cerrar las policías, sino que hay que, en el fondo, nosotros como democracia, en la vida entregamos al Estado el monopolio de la fuerza, y eso tiene que ser así para que se respete la ley y el orden y la democracia se mantenga. La democracia no es solamente manifestarse en las urnas, sino que establecer un Estado de Derecho, leyes que nos imponemos y que estamos dispuestos a respetar, y si no las respetamos y no hay Estado de Derecho, y esa es la razón del por qué tiene que haber un monopolio de la fuerza que ponga las cosas en orden. Pero aquí también hay otros parámetros que son bien importantes de analizar, porque si nosotros vemos desde que comenzaron las manifestaciones sociales, fuertes, y la violencia, porque han ido de la mano en conjunto, independiente que pueda haber habido una manifestación u otra que no haya tenido violencia, pero en la gran mayoría de los casos los hay, y concuerdo con Sergio de que aquí hay grupos anarquistas hace mucho rato. O sea, esto no es que parezca ahora. O sea, la ha ido apareciendo con el círculo desde los primeros incipientes rayados, cuando esto todavía ni siquiera había estallado en octubre. Entonces, es más que no nos habíamos percatado hasta octubre, cuando se nos apareció frente a la cara. Eso es absolutamente evidente. Y es más, muchos se han dedicado exclusivamente a destruir. Pero dentro de las situaciones que han sucedido, hoy día aparecía también en el Mercurio, de la cantidad de casos que han llevado o han acusado a las policías ante la justicia, y aparecían más de 100 y tantos casos que han resultado ser falsos. Y entonces ahí hay un punto que también es tremendamente importante y que debiera ser duramente penalizado, porque no puede ser, y yo estoy de acuerdo que si alguien se pasa de protocolo y las cosas llegan a una situación complicada, que bueno, que sea la justicia la que manifieste, pero cuando alguien acusa deliberadamente, políticamente a alguien de algo que no es cierto, eso debería tener sanción. Un poco hoy día estamos en una sociedad donde la gente dice cualquier cosa y da lo mismo, y no puede dar lo mismo. Y además estamos en una sociedad donde la gente se roba la plata deliberadamente, y aparecen parlamentarios diciendo que hay que perdonar. A ver, un momento, porque hay otros que robaron, entonces la justificación es porque hay otros que roban, entonces yo no puedo ser tan tonto de no robar también. A ver, pongámonos de acuerdo. O sea, aquí robar plata del Estado falseando información es un delito. Es más, malgastar plata del Estado, que no es del Estado, es de todos los contribuyentes, es un delito. Así como puede ser considerado evadir impuestos también un delito. O sea, aquí estamos en un país muy curioso, porque para un lado las cosas son delito y para el otro lado, o sea, ángeles del cielo. Entonces, aquí hay que analizar qué pasa con esos ciento y tantos casos que resultaron ser falsos. ¿Qué pasa con esas personas? Entonces, yo creo que hay que reformar todo lo que se necesite y que se hagan comisiones, pero partamos por ordenar la casa. A propósito de lo tuyo, me recuerdo el joven que montó esto, que se lo habían violado en una comisaría, un estudiante de medicina, qué sé yo, y esa persona está caminando por la calle tranquilamente. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, todo el mundo tiene derecho a pedir justicia cuando se siente pasado a llevar,
Sin embargo, tampoco podemos aceptar este tipo de montaje sin que tenga ninguna consecuencia, porque hoy día le toca a Carabineros, mañana te puede tocar a ti. Yo creo que tiene que haber algún castigo para las personas que hacen este tipo de denuncias, que además tiene una cobertura mediática, olvídate, pues, como fue ese cuento, y el cabro anda suelto, libre por ahí, como que no hubiera hecho absolutamente nada. Ahora vamos a ir a la pausa, pero yo estoy de acuerdo con ustedes de que efectivamente hay grupos anarquistas y que no le interesan las instituciones, que no le interesa ir a votar, que le interesa un camino totalmente distinto. Si a mí esos grupos, no es que no me preocupan, pero esos grupos hay que controlarlos mediante la fuerza, porque con esa gente no se racionaliza. A mí lo que me preocupa son las personas que participan del proceso democrático y hacen ese mismo tipo de llamado. O sea, que un anarquista diga hay que cerrar Carabineros no me preocupa porque está dentro de su discurso, pero que una diputada de la República diga que hay que cerrar Carabineros en la PDI sí me preocupa, porque ahí sí que tenemos el cáncer metido adentro. Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos. Yo quiero decir que a mí no me gusta la fiscal Jimena Chang porque le he visto en otros casos que no ha llegado a investigar un caso que yo lo promoví, digamos, una investigación sobre los falsos exonerados. No llegó a ninguna conclusión, cuando habían pruebas suficientes. Así que a mí yo no la voy a defender a ella desde el punto de vista legal, de su acción legal. Sin embargo, sí, yo soy demócrata y creo que las instituciones deben funcionar. Ha recibido amenazas de muerte, lo cual es inaceptable en una democracia. Independientemente que a ti te gusten o no te gusten los fallos, un juez, un fiscal debe tener la libertad suficiente para investigar. En esto yo no me equivoco, no me ciego con la ideología, ¿no es cierto? Así que vaya mi condena fuerte a esta amenaza y ojalá que este tipo de prácticas se termine, porque piensen que estamos por definir cosas muy importantes. Si efectivamente se aprueba una nueva constitución, vamos a ir a un plebiscito donde van a haber miradas muy distintas. O sea, el que no piense como tú piensas, vamos a amenazarlo de muerte, vamos a secuestrarle a algún familiar para hacer una constitución a la pinta mía. Y esto lo digo para los dos lados, pues esto no tiene que ver con un sector ideológico. Yo sé que hay mucha gente que le gustaría que yo atacara a ciertos personajes que no les gusta, pero ¿uno es demócrata o no es demócrata? ¿Uno cree o no cree en las instituciones de la República? Entonces, venga de donde venga el ataque, hay que condenarlo. Magdalena, les pido, Magdalena y Sergio, que hagan intervenciones más cortas para que la dinámica sea más entretenido. ¿Ah? No, de todas maneras, sin duda, en una sociedad democrática lo primero que tiene que haber es libertad de opinión, libertad de asociación, libertad, en el fondo, de muchos tipos. Y sin duda las
autoridades digamos, en este caso el Poder Judicial tiene que tener absoluta independencia. Entonces, más allá que nos guste o no nos guste, este tipo de cosas no pueden pasar, y la cultura de la funa la tenemos tremendamente impuesta. Y a mí, igual que a ti, Checho, me preocupa muchísimo pensar una asamblea, ya sea constituyente o mixta, en la cual las posibilidades de poner las ideas sobre la mesa no estén, porque hoy día se ha impuesto la violencia como una forma legítima de hacer política. Y eso es tremendamente antidemocrático desde ya. Sergio, para que vayamos a otro tema. La fiscal, tengo la mejor impresión de su trabajo. Y creo que en el caso específico de Carabineros, que estamos viendo ahora que ha motivado las amenazas, saco dos conclusiones. Uno, que por el propio bien de Carabineros y por el propio bien de la confianza en las instituciones, yo prefiero que se hagan investigaciones a fondo, de manera que nadie pueda decir después, oye, no investigaron porque les da lo mismo, porque estaban protegiendo. Entonces creo que apoyo que eso se avance, aun cuando a veces parezca exagerado, pero más vale ser exagerado y cumplir con las normas de investigación que no hacerlo. Y las amenazas, cuando uno mira a otros países de América Latina, ve que con el caso de la droga, por ejemplo, en muchos países se instalaron los sicarios, y tú no solo amenazas, sino matas. Esto no puede llegar a Chile. Nosotros tenemos que protegernos de eso, y de manera de que cuando haya diferencia, digámonos las pesadeces que queramos, pero nunca recurrir a la violencia. Y en las pesadeces nunca descalificar, dar argumentos contrarios, pero no descalificar. De manera que es un buen ejemplo este que tú has tomado para definir criterios para que vivamos bien en democracia. Ahora, a mí me encantaría que, así como tú condenas con mucha fuerza la violencia, todos los sectores de la élite política, digamos, hicieran lo mismo, con la misma fuerza, porque yo siento de verdad que hay doble estándar. Para un tipo de violencia y para otra se guarda un silencio o una justificación rara, o mira, sí, pero es que resulta que acá también, la teoría del empate. Yo creo que en eso es lo mínimo que nos tenemos que poner de acuerdo como sociedad, desterrar absolutamente la violencia. Y lamentablemente en la izquierda o en la extrema izquierda hay sectores que aún validan la violencia como un método para lograr su objetivo. Entonces, en la medida que nadie de la izquierda se asocie con esos sectores, ni siquiera para aspirar al poder, ni siquiera para un pacto eleccionario, vamos a dejar aislado a la gente que efectivamente valida la violencia, y ahí vamos a poder avanzar como sociedad. Pero si anteponemos nuestros intereses partidistas, mira, es que me conviene asociarme con este grupo porque si no voy a sacar un diputado más o un alcalde más, qué sé yo, ese cálculo mezquino finalmente es pan para hoy día y hambre para mañana. Entonces, a mí me encantaría, digamos, que efectivamente esta condena a la violencia fuera absoluta y totalmente transversal. Vamos a escuchar lo que está diciendo la gente. En Conectados, dígalo en 30 segundos. Checho, habla Sergio Villa. ¿Por qué nadie dice que este niñito estaba prácticamente haciendo un delito? Estamos en estado de emergencia y él está haciendo un delito. Está haciendo una homicidio o falta grave, como le pueden llamar otros. Entonces Carabineros está solo haciendo su trabajo. Además que el hombre fue a la guerra y perdió nomás, perdió, punto. Es fácil. Hola, Conectado, buenos días a todos, panelistas. A un año del estallido antisocial, ¿qué ha hecho el Congreso, la clase política que tiene un 3% de aprobación, que le pagamos 20 millones mensuales? ¿Qué han hecho? Hay una chorrera, deben haber más de 100 leyes que están detenidas en el Congreso. ¿Por qué? Por la clase política. ¿Y qué han hecho en un año? Nada, solamente obstaculizar, nada constructivo. Y la única solución fue el 10% con la plata de la AFP, o sea, con la plata de uno. O sea, cero aporte. Checho, qué importante lo que dijo la diputada Orsini referente a eliminar ambas policías. Así los comunes no nos habríamos enterado nunca cómo la vieron y la pillaron escalando en un edificio. Hola Sergio, hola Magdalena, hola Checho, hola Roberto.
Oye, pregunta para Sergio Vitar. Él está diciendo todo lo que debe hacer la policía ante los escenarios actuales para intervenir en manifestaciones y atrapar a los manifestantes que son violentistas. Es fácil decirlo, pero en la práctica, ¿cómo se hace sin que Carabineros intervengan en la manifestación y se pongan a que los apaleen, les peguen, los quemen? Por eso, ese asunto de la racionalidad de la fuerza es lo que debe imperar, no la proporcionalidad. Buenos días, don Sergio. Bueno, el derecho a marchar, que lo ejerzan, pero en el Parque O'Higgins, porque cuando marchan en el centro, interrumpen mi derecho a movilizarme. Y no todos los chilenos tienen que cambiar a Carabineros de Chile. Para eso está la clase política, que es la mejor pagada del mundo, y tienen que hacer un buen trabajo. Ahora, ¿cómo se puede defender correctamente a un carabinero 1 contra 100 mientras todos la apedrean? Por favor, que explique eso el señor que está ahí hablando. ¿Cómo se defiende políticamente correcto? Yo quiero decirle a la persona esta que, claro, que el cabro fue a la guerra y perdió. Sí, es cierto. La gente que se expone tiene mayor probabilidad de salir trasquilado. Sin embargo, no creo que sea función de la policía. Si efectivamente fuera así, yo no estoy presuponiendo ni prejuzgando tirar una persona al río. O sea, definitivamente. O sea, yo creo, al igual que muchos de los auditores, que no creo en la proporcionalidad de la fuerza. Yo creo que, como decía un auditor, tiene que haber racionalidad de la fuerza, porque los buenos siempre tienen que ganar. Si no, las películas serían refomes. Si ganaran los malos, siempre el jovencito tiene que ganar. Y los jovencitos son la policía. La policía son los buenos. La policía son los que le dimos la potestad del uso de la fuerza para protegernos de los delincuentes. O sea, siempre la policía tiene que ser más y ganar, porque si la policía es menos y pierde, quedamos en manos de los delincuentes. Así que yo estoy de acuerdo que tiene que ir un paso más adelante la policía, pero para eso existen justamente los protocolos, de tal modo de que en el restablecimiento del orden público no hayan daños permanentes, etcétera, etcétera. Y en eso creo que no creo que haya mucha discusión al respecto de aquello. Ahora, es cierto, y aquí le entrego la palabra a ustedes, es re complicado dirigir a la policía desde la comodidad de la casa tomándose un whisky. Hay que estar ahí, hay que estar recibiendo piedra, hay que estar recibiendo molotov, hay que estar en la adrenalina. Es como uno dice, qué bruto el futbolista, mira el combo que le pegó. Bueno, el que no ha jugado fútbol no sabe que en el roce del fútbol se calientan, que me pegó una patada, y finalmente, en una actitud normal, en la calle, ese mismo futbolista jamás le hubiera pegado un combo a otra persona. Pero está dentro de la esencia del ser humano. Entonces, hay que estar ahí en el conflicto, recibiendo piedra de todos lados, recibiendo molotov, para entender un poquito más y empatizar y ponerse en los zapatos de la policía. Ahora, por eso mismo que hay un marco legal y protocolo para ordenar un poquito estas conductas. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, la verdad es que sí, todo tiene un contexto y eso es bien importante comprenderlo, porque los hechos aislados así de la nada son evidentemente claros, pero la verdad es que los hechos muchas veces no son tan claros porque hay un contexto. O sea, sin duda este joven no estaba jugando a las bolitas ni paseando al perro en el parque, eso primero. Eso no justifica que haya pasado lo que puede haber pasado, que no sabemos. Y que hay video que lo muestran agrediendo a carabineros, tirando piedra, qué sé yo. O sea, efectivamente el cabro no iba pasando por ahí. Pero ya, sigue, perdona. No, por eso, es que lo que digo es que cuando uno analiza la justicia tiene que ver los atenuantes, los agravantes, y eso para los dos lados. Entonces, la situación es extremadamente compleja y había una situación de violencia, y ahí viene la gran pregunta de otro de los auditores con respecto a cómo lo hacen. ¿Cómo hacen las fuerzas policiales para controlar a estas turbas que además son extremadamente violentas, y cualquier cosa que ellos hagan va a ser usado en su contra? Y por lo tanto pareciera ser que por un lado tienen derecho a pegarles a los carabineros y por otro lado los carabineros no tienen derecho a tocarlos para nada. Ahora, esto que pasó va más allá, porque si efectivamente se va a tener que investigar qué es lo que pasó, si hubo o no hubo, porque también han circulado videos que muestran las dos cosas,
y por lo tanto es extremadamente confuso. Ahora, cuando será la justicia la que determine, no somos nosotros los que determinamos, pero desde ya nosotros sí podemos decir que el contexto sí importa para poder mirar las situaciones. No es lo mismo, María está desnuda, digamos, diciéndolo a nada, que decir que está en medio de la plaza desnuda o está desnuda porque salió recién del baño. En los dos casos está desnuda, pero no es lo mismo. Sergio, cortito para que vayamos a otro tema, porque si no nos vamos a quedar pegados con esto de Carabineros. Si queremos tener una policía de calidad, tiene que tener también legitimidad ciudadana. O sea, todos tenemos que decir, necesitamos carabineros eficientes. Y para eso hay que corregir por lo menos 4 grandes fallas que se han visto en los últimos 2 años. Uno, que es el tema del robo de dinero y las investigaciones que se hicieron, que no es de la institución, algunas personas, pero eso no puede ocurrir de nuevo. 2, el tema de la inteligencia, el uso, por ejemplo, de mala inteligencia o de inteligencia distorsionada, como en el caso Huaracán o en el caso también Catrillanca. Entonces deja la sensación de que el servicio de inteligencia juega al revés y la gente desconfía. Tercero, el tema de los derechos humanos, los disparos a los ojos de los muchachos es algo que va a quedar en la historia y eso no puede ser una policía que nosotros nos sintamos orgullosos. Y cuarto, el caso de la Araucanía, que ya lleva no sé cuánto tiempo y uno se pregunta como ciudadano, yo no soy experto en cómo enfrentar eso, pero la inteligencia tiene que haber capacidad con drones, con sistemas de cámaras, con gente infiltrada, en fin, tiene que haber capacidad para detectar a un grupo chico que está mal. Entonces, frente a esos 4 rasgos que se han mostrado de falencias, la reacción ciudadana es: tenemos que reformar y tenemos que tener policías de mejor nivel. Ahora, vamos a discutir en la radio ahora cómo se hace. Yo creo que tenemos que tener expertos para saber cómo se enfrentan manifestaciones hoy día sociales mucho más difíciles que antes, con nuevo instrumental, pero no cabe duda que a Carabineros hay que mejorar hay que ir a una reorganización, por eso el proyecto, hay que mejorar la formación y hay que también proteger los derechos humanos. Si sin derechos humanos no hay democracia, y la policía, a la cual le entregamos todo el poder, tiene que ser un ejemplo de aquello. Bueno, 2 de los puntos que dijiste tienen que ver con la clase política, que no han aprobado las leyes. Hay gente que se niega al tema de la inteligencia en Carabineros y ahí están las leyes descansando. El tema de los derechos humanos, por cierto, tiene que respetar Carabineros el tema de los derechos humanos. Y el robo de dinero tiene que ver con algunos seres humanos que desviaron sus valores, porque la verdad, si tú te pones a pensar y comparas la policía chilena con la policía de otros países, yo todavía me recuerdo en México, las veces que me han parado, hay que darle la mascada al policía para que te deje pasar, si no te empieza a pedir cualquier cantidad de papeles. Eso en Chile es impensado. Bueno, y esos son 60.000 policías. Uno no se atrevería a ponerle un billete en el documento a un policía chileno. Podrá ser que alguno lo acepte, pero en general sabemos que ese tipo de prácticas no existen. Entonces estamos hablando de 100 altos mandos que se aprovecharon de la confianza y que también tiene cierto grado de responsabilidad la política, porque tú no puedes dejar instituciones con esa cantidad de fondos con libertad total. O sea, acá falló la política, fallaron las fiscalizaciones. El ser humano en general, cuando pasa por algo, todos promueven la alternancia en el poder, porque se van generando vicios cuando tú puedes tener todo resguardado, pura gente tuya, empiezan a generarse vicios cuando se instalan por mucho tiempo una determinada sector. Entonces, no, yo no creo que Carabineros sea distinto a las otras instituciones del país. Yo te aseguro que si los políticos tuvieran libertad absoluta, cero fiscalización con la plata, nos veríamos enfrentados a muchos más de estos casos. ¿Cuántos son los casos que estuvieron involucrados? 100. Divide 100 por 60.000, pues, Sergio. Si el porcentaje es mínimo, pero pareciera ser que toda la institución es corrupta. Y eso a mí me parece que la evidencia sí importan. Una son las apreciaciones que uno pueda tener
y eso está influido por la importancia que le dé la prensa. ¿Qué es lo que es más grave? La prensa le dio un 92% de cobertura a la caída del joven a la ¿cómo que se llama? Al río, al Mapocho. y un 8% al asesinato con fusiles de guerra del trabajador en Coyipulli, ¿no? Sí, Coyipulli. Entonces, tú vas generando opinión, vas generando realidades con la pareciera ser que la Carabinero es una cuestión corrupta que sale por todos lados. Yo no creo que sea así. Yo creo que sí, ante la presión que hemos tenido de querer tener más carabineros a la calle, sacamos muchos carabineros sin preparación. Dime tú, ¿qué preparación puede tener un joven de 22 años para formar fuerzas especiales? 22 años, ¿cuánto tiempo se entrenó ese joven para estar ahí en las fuerzas especiales? ¿Y eso qué tiene que ver? Porque populistamente cada candidato dice voy a poner 1.000 carabineros más, 2.000 carabineros más. Como que si poner un carabinero en la calle no requeriría de preparación. Entonces, ojo con lavarse las manos. Acá tenemos responsabilidades todo en lo que está pasando en esta institución. Pero de ahí a estigmatizarla y decir que es un cajón que están todas las manzanas podridas, yo estoy muy lejos de esa opinión. Vamos a la pausa, volvemos con la última parte de este bloque. No te quedes en el pasado. El anexo de tu oficina en tu casa. Trabaja desde tu casa con fonoip.com, la mejor telefonía IP para empresas. Cámbiate a fonoip.com. Telefonía IP para todos. Al señor Vitar que ningún carabinero dispara a los ojos, disparan una arma antimotines que como son perdigones se abren y finalmente llegan a los ojos, pero que no corresponde decir que le disparan a los ojos, porque se instalan verdades que no son. Bueno, Sergio, yo creo que no vale la pena seguir con este tema porque más o menos estamos más o menos de acuerdo en que hay que hacer cambio en Carabineros, en que es la fuerza que debe existir para protegernos. Me gustaría conocer tu opinión antes que te vaya sobre las acusaciones constitucionales que han pasado a ser una práctica, a mi juicio, que desprestigia esa institución, que es una buena institución, una buena alternativa para acusar a los ministros que no cumplen con su deber, que hacen abandono o que cometen delitos, etcétera, etcétera. Pero cuando alguien está diciendo, mire, si no quiere que lo acusemos, despida al director general de Carabineros. Ahí me parece que se está utilizando la herramienta en forma total y absolutamente equivocada. Me gustaría conocer tu opinión, Sergio. No me gusta jugar con ese instrumento de manera poco liviana, porque está diseñado, es legal, pero es cuando tiene sustento para ir mejorando la conducción de un gobierno y de un país. Pero cuando tú abusas de eso, se distorsiona todo. Entonces, como yo viví esa experiencia, puedo opinar con autoridad sobre la materia. Ahora, tenemos otro mecanismo que no hemos usado, que es el de las convocatorias de los ministros para que den cuenta y se someten interpelación. Exactamente. Y con eso, entonces, es justo para que la ciudadanía, a través del rol del Congreso, fiscalice, aclare y haga ver lo que no está bien. Y la otra fórmula yo la cuidaría bastante más. Ahora, todo tiene que ver con Carabineros al final, porque las acusaciones a Chadwick y ahora a Víctor Pérez, la nueva, tienen que ver básicamente con el tema de Carabineros. Y en eso lo que quiero decir es que todos queremos, es mi caso, mejorar la calidad de las policías chilenas. Tenemos que mostrar históricamente que Carabineros ha tenido un comportamiento que se ha destacado respecto de las otras latinoamericanas, pero cuando observamos fallas como las que estamos observando, no corregir o defender a mano cerrada perjudica a Carabineros. ¿Pero tú crees que el ministro del Interior no quiere corregir Carabineros? Yo veo que el gobierno, por ejemplo, cuando dije hace un rato de que el gobierno recién ahora está
señalando que va a poner una comisión para estudiar la reforma de Carabineros. Eso viene hace bastante tiempo, desde el principio, el año 2018, cuando el gobierno se formó, creó una comisión para este propósito. Esa comisión debiera haber designado un equipo técnico para preparar el proyecto de ley, y el proyecto de ley debiera estar en el Congreso. Entonces, cuando tú estás discutiendo esas cosas, resuelves mejor el problema. Lo mismo con te recuerdo que este ministro del Interior lleva 2 meses como ministro. Cierto, por eso que tú analizas, los ministros sirven como tapones para saltarse cuando hay conflictos, no pueden llegar todos al presidente, pero tiene que haber continuidad entre los gobiernos, de manera que lo que estaba haciendo uno lo continúe el otro. Es tal vez una de las fallas nuestras, pero no podemos justificar que porque llegó uno nuevo no se hizo lo que tenía que haberse hecho. Este problema tiene la máxima importancia para que podamos vivir en democracia, tener una buena policía. La PDI ha tenido buena evaluación ciudadana, creo que en general lo ha hecho bien, también hay que perfeccionarla, y lo mismo Carabineros. Pero cuando tú te demoras, tienes estos problemas. En política uno siempre sabe que si anticipa, puede canalizar. Si espera, pueden producirse explosiones. Lo mismo en pensiones. Esta cuestión del segundo 10%. Nosotros tenemos que avanzar con otros caminos, y por eso que yo espero que se haya un acuerdo, y con esto termino, en el Parlamento, que está parado eso, y el gobierno también cedan algunas cosas, y la oposición también cedan la suya, porque el punto está concentrado básicamente en si el 6% adicional de participación de aporte patronal va a lo individual o va a lo solidario, para arreglar el tema de las mujeres y el tema intergeneracional. Entonces, hay que llegar a una posición intermedia. Sí, pero Sergio, a mí me encanta cómo... Si te demoras, explota. Por eso creo que es muy importante negociar para llegar a acuerdos. Sergio, pero me encanta cómo negocia, me encanta cómo plantea las cosas, pero omite un mea culpa súper importante. Si el gobierno todas estas iniciativas las tiene puestas en el Congreso, ¿quiénes son los que la están paralizando? Fíjate que en el caso de las pensiones, la Cámara llegó a un acuerdo. La Cámara de Diputados llegó a un acuerdo que del 6% adicional, un 3% fuese a las cuentas individuales y un 3% a un fondo solidario, que a mí me parece lo más razonable, no siendo de mi entero gusto, pero en política hay que negociar. Se negocia ya, perfecto. Y el Senado está parado. Entonces, ¿y quiénes son los que lo están parando en el Senado? La izquierda. Entonces, tú dices, si el gobierno no puede gobernar porque no tiene mayoría en las cámaras, y resulta que ahí es donde se paran todos los proyectos. Todas las leyes para anticiparse, todas las leyes para seguridad, todas las leyes, están todas paradas en el Congreso. Entonces, no es bueno distorsionar y decir el gobierno no hace las cosas. Es bueno que la gente entienda cómo opera la confección de leyes, para que sepan quiénes son los que no quieren que salga esas leyes. Explícame tú cuál es el argumento que puede dar la gente que ha votado en contra de que los militares puedan defender las estructuras críticas. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué no? Tenemos Fuerzas Armadas, qué sé yo, ¿por qué no? Y ahí está. No ha podido salir el proyecto. Entonces, perdón, Sergio, súper bueno tu análisis, pero agrégale un poquito de mea culpa. No es tu culpa, pero tú como representante de un sector de la izquierda en Chile. Lo que quiero decirte es que lo mismo que estás diciendo tú se aplica en cualquier momento, a cualquier gobierno, en cualquier país. El gobierno mandó un proyecto, el Parlamento lo tiene parado. Eso pasa a gobiernos de derecha, a gobiernos de izquierda. Lo que ocurre es que ambos son poderes en democracia elegidos por la gente. O sea, tienen la misma legitimidad institucional el Parlamento que el presidente de la República para representar a los ciudadanos y defender ciertos intereses. Yo no he dicho lo contrario. Por eso que cuando se envía un proyecto, por ejemplo, cuando la presidenta Bachelet mandó una cantidad de proyectos, me acuerdo, y se quedaban ahí trancados, especialmente los que requerían de quórum calificado o quórum especial de 4/7 leyes orgánicas constitucionales, que no había mayoría, pero no daba para eso. En ese momento la nueva mayoría. Y entonces cuando se mandó, por ejemplo, el proyecto de nueva constitución, hoy día escucho a gente de la UDI que dice, debiéramos haber apurado el proyecto de la presidenta Bachelet, era mejor que esto. Pero o lo mismo en materia de pensiones, debiéramos haberlo sacado entonces. Entonces nosotros alegábamos, me acuerdo, y decíamos, nos trancan todo en el Parlamento. Entonces, claro, hay que buscar
formas de acuerdo. Y yo espero que en esto de las pensiones busquemos formas de acuerdo. Mientras más rápido en estas materias, mejor, para no caer en el tema de un segundo 10%. Cuando la gente tiene tantas necesidades, hay que buscar otro camino más rápido. Bueno, despedimos a Sergio Vitar. ¿Qué tiene una conferencia internacional, Sergio? ¿Algo? Ahora tengo que meterme en una discusión sobre cómo se van a... Tengo que exponer a un grupo sobre la política actual en materia latinoamericana de empleo. Bueno. Entonces... ya, que te vaya bien. Que te vaya bien, a la vuelta estaremos con... Suerte, Sergio. Les ruego que me excusen, pero si ese tema quieres traerlo la próxima vez, les puedo contar un poquito qué es lo que está en la discusión internacional. Ok, nosotros vamos a la noticia. Gracias, Sergio. Vamos a la noticia con Jessica Castañeda para que usted quede informado a esta hora y volvemos con su programa Conectados con Agricultura. Mira, aquí en este país anda todo patas para arriba. Están preocupados de hacerle una reforma a Carabineros, para debilitarlo seguramente, más de lo que ya están. ¿Por qué no se preocupan de hacer las reformas que necesitamos para dejar a los delincuentes detenidos? Apresar y buscar a los que están desolando la Araucanía. Preocúpense de eso, señores políticos. Varias cosas. Primero quiero que la Priscila venga a mostrarme las manos, a ver si tiene las manos negras, porque ella es la que va seleccionando de cientos de ¿cómo que se llama? De WhatsApp que llegan. De WhatsApp. Es un trabajo complejo, porque llegan muchos WhatsApp y tiene que escucharlo y ella con su criterio va poniendo algunos porque no puede ponerlos todos, pero créanme, querido amigo, que no hay ningún tipo de censura. Las personas que seleccionan esos WhatsApp son de toda mi confianza. Igual voy a revisar si la Priscila tiene las manos negras. Las voy a revisar igual. Bueno, dicho eso, qué interesante lo que dijo el amigo de las marchas del rechazo. ¿Por qué Carabinero se ve simpático en la marcha del rechazo y por qué se ve hostil en la marcha del apruebo? ¿Tiene que ver con que Carabineros son todos del rechazo? Y yo creo que no. Yo creo que en la población de Carabineros debe haber gente que está de acuerdo con cambiar la Constitución y otros que no están de acuerdo. Lo que pasa es que efectivamente, por lo menos hasta donde yo he visto, pueden haber habido hechos aislados, ¿no es cierto? Pero en las marchas del rechazo no hay violencia, no hay destrucción. Cuando van las marchas del rechazo no van destruyendo los semáforos, no van pintando las calles, no van quemándolo. Entonces, por cierto que Carabinero va tranquilo custodiando. En cambio, en las marchas del apruebo, la gran mayoría va tranquila, tengo que reconocerlo, si no son todos, pero se le infiltran estos grupos anarquistas que hablamos al principio, que van a destruir, y ahí Carabinero tiene que actuar, no tiene ninguna posibilidad de no actuar. Magdalena. Bueno, desde lo mismo que hablábamos recién, Checho, respecto al contexto, o sea, el contexto cambia toda una misma situación. Una marcha es una marcha en cualquier parte. El punto está en que si tú le pones el contexto, una marcha deja de ser una manifestación democrática y pasa a ser delictual. Y ahí está el punto. O sea, puede ser, en el fondo, y yo entiendo que las personas tienen derecho a manifestarse, pero las personas no tienen derecho a destruir. Las personas no tienen derecho, y tal y cual como decía el auditor en el otro WhatsApp, a cortarle el tránsito a otros. El derecho de manifestarse no está por encima de los derechos de los demás de poder circular. Entonces, ahí hay un punto en que como sociedad hemos terminado aceptando que la violencia
es un medio legítimo de hacer política y hemos aceptado de que algunos tienen más derechos que otros. Y es más, esto mismo que hablábamos con Sergio recién antes que se fuera respecto a respetar los derechos humanos, y estoy totalmente de acuerdo que hay que respetar los derechos humanos, pero ¿por qué hay algunos que tienen derechos humanos y otros no tienen derechos humanos? ¿Por qué establecemos que los derechos humanos pueden ser violados solamente por el Estado, cuando los derechos humanos pueden ser violados en este sentido también por turbas que se imponen por la violencia y no permiten a muchos poder trabajar tranquilos, vivir en paz, circular en paz? Incluso, en el fondo, pensemos en la Araucanía, terminan en el fondo asesinando a personas, pero ahí no se habla de derechos humanos, sino que ahí se habla como si fuese crimen simple, y entonces cuando es crimen simple no entran los derechos humanos. Eso es absolutamente doble estándar y no tiene pies con cabeza. O sea, definitivamente, la vida humana tiene un valor irrestricto en todas las situaciones, Así que esa es mi idea, de terminemos de sacar los contextos, porque los contextos son precisamente lo que explican si una situación es buena o es mala. Y por eso te di el ejemplo, y te voy a poner las comillas, de María, y dije desnuda. María en el fondo está desnuda después, está desnuda en la plaza porque decidió sacarse la ropa, que puede ser escandaloso, y día muchos consideran que no tiene escándalo, pero es escandaloso de todas maneras. Eso no quiere decir que sea necesariamente un delito, pero es escandaloso. A que María está desnuda porque salió de la ducha. Y se está poniendo la toalla, no es lo mismo. Pero, perdona Magdalena, pero tengo que ser honesto, me parece erótico María en la plaza desnuda. No, por supuesto, estoy bromeando, mujer, sí, por supuesto. Pero un buen ejemplo. Depende, puede ser erótico o puede no serlo. No, si estoy bromeando, ¿cómo va a ser erótico? No, estoy bromeando. Sí, pero, oye, me acaba de llegar una muy buena noticia, más bien personal, me llegó una muy buena noticia. Me acaba de escribir el director ejecutivo de la red para comentarme que este sábado comienza la repetición de mi programa en la noche, o sea, lo pueden ver de 11 a 1 y también lo pueden ver de 12 de la noche a 2 de la mañana. También se va a repetir en la noche el programa, así que mucho más gente que sale a esa hora, que va de compra, va a poder ver nuestro programa Café Cargado, que está súper bien hecho, tiene escenografía de estelar, está bien armadito, con harto cariño, así que es bueno que lo vea harta gente. Ya la invitación entonces, el sábado es Café Cargado, con repetición a las 12 de la noche. Gracias por la buena noticia. Muy bien, tenemos otros temas también que tratar. Pareciera ser que el COVID no se quiere ir, aumenta en algunas regiones, disminuye en otras. Estamos ahí, la gente ya está empezando a aburrirse, sin embargo, pareciera ser que hay que armarse de paciencia hasta que no tengamos la vacuna, porque todavía el nivel de contagio es alto. La tendencia a la baja se detuvo el 25 de septiembre y desde entonces los casos activos han subido un 16%. Las autoridades consideran que el impacto del feriado no fue tan grande como se previó, pero están en alerta por reuniones para ver partidos de eliminatoria a Qatar, que entre paréntesis hoy día juega Chile. Los alcaldes de la zona oriente de Santiago, en tanto, piden nuevas restricciones tras las alzas de casos. O sea, no se quiere ir este famoso COVID. Aunque el nivel de deceso ha ido bajando, eso demuestra que parece que se está tratando mejor la enfermedad. Parece que han aprendido los equipos médicos, los equipos de salud, a tratar mejor esta enfermedad. Ahora, no está exento de polémica todo esto del ministro Manning, del tratamiento que se ha hecho. Ahora apareció una funcionaria diciendo que le habían pedido que manipulara los datos. Yo tengo varias preguntas con respecto a eso. Yo no me la compro a primera porque no entiendo cuál sería la ventaja de manipular los datos. Manipulando los datos iba a mejorar el manejo de la situación. No, yo realmente no veo el objetivo. Me encantaría saber
¿De qué tendencia política es esta persona que después de tanto tiempo viene a decir que la obligaron a manipular los datos cuando lo podría haber hecho el mismo día? El mismo día que ella dice que renuncia porque no soportó esta cuestión, pone un Twitter y ese Twitter se viraliza en 5 minutos. ¿Por qué después de tanto tiempo sale con esta declaración? No lo entiendo. Tengo mis dudas, no puedo aseverar nada porque no tengo más antecedentes que los que tiene todo el mundo, ni en uno ni en otro sentido. Sin embargo, me parece curioso. ¿A ti qué te parece? No, me parece súper curioso, pero además hay otra cosa. ¿Qué sabemos del manejo en general del coronavirus? Que hay países que han hecho una cosa, hay países que han hecho otro, hay países que no han tenido ninguna restricción y que al final hoy día tienen mejores resultados, hay otros que han tenido inmensas restricciones, pensando en los vecinos, que supuestamente esto que habían llamado una cuarentena total, iba a ser bueno y finalmente ha sido pésimo. Entonces no hay ninguna receta. Entonces a mí me parece insólito tratar de culpar a siempre las autoridades de los problemas que son personales. Aquí se tienen que cuidar cada uno. Entonces estamos en un país que la gente no tiene autodominio, no tiene autocontrol, no sabe ser responsable de su propia vida ni de su propia, digamos, de todas las cosas que le competen. Es más, si una persona está gorda, no es culpa del Estado porque no le pone en el fondo prohibiciones a los alimentos, es culpa de que no ha cerrado la boca, punto. Y es más, si las personas se infectan es porque están al primer minuto saliendo. A ver, si aquí terminemos con tantas restricciones, no es culpa del gobierno, no es culpa de las autoridades. Y aquí hay un juego político que se ha usado no solo en Chile con el tema del coronavirus. El coronavirus es algo que estamos todos aprendiendo y que no hay receta que ha sido una mejor que otra. Es más, si miramos a Suecia, que no tuvo ningún tipo de restricción, hoy día está bastante bien. Por lo tanto, aquí, de que las culpabilidades, de que los muertos... No, esto es parte de la naturaleza y del no saber y de que las personas se tienen que cuidar. Hoy la música está indicando que se nos acabó el programa. Estoy 100% de acuerdo contigo, Magdalena. Sí. Nos vamos a ir... déjame hacer un solo alcance a lo que acaba de decir Magdalena. Yo creo que sí, que tiene que haber una consecuencia en las políticas. Yo estoy dispuesto a que, oye, ¿sabéis qué más? Como experto en pandemia, vamos a decidir cordones que no puedan ir a su segunda vivienda, que no puedan salir de Santiago, pero también que no. ¿Por qué se suspende los fuegos artificiales que son en enero? ¿Por qué se suspende el festival que es en febrero y no se suspende el plebiscito? ¿Por qué alguien, una autoridad superior, decide por la gente que es más importante un plebiscito que, por último, un festival? La libertad tiene que ver con eso, con que yo elijo qué es lo que es más importante en mi vida. Entonces, si hubiera consecuencias, si estuviéramos todos encerrados, sí, perfecto, ya. Por supuesto que no hay plebiscito, no hay festival, no hay ni una cuestión. Pero unas cosas sí y otras cosas no. Muy raro, muy raro. Magdalena, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que estén muy bien. Muchos cariños. Usted no se mueva de nuestra sintonía. Ya viene Deportes en Agricultura con todas las novedades de lo que se viene con La Roja hoy día desde las 3. Desde las 5:30 vamos a estar con la previa con La Roja aquí en su radio Arturo y Pancho Sagredo y Pedro Carcuro. Mira, tenemos muy buen deporte. No se mueva, vienen las noticias, viene el deporte. Con ustedes, si Dios quiere, nos encontramos mañana con mi querido Garfield. Chao.